Hoy te traigo un tutorial muy cortito y muy fácil en el que en menos de 15 minutos vamos a dibujar este personaje. Lo haremos con una textura de tizas pastel y como siempre podrás descargar la paleta de color en la descripción. Cógete una taza de café o de té para relajarte este ratito y crea tu lienzo que empezamos. Para empezar a dibujar nuestro osito vamos a dibujar primero el círculo donde va a estar centrado y para eso vamos a coger el pincel que vamos a utilizar para hacer este tutorial. Nos vamos a ir a la biblioteca de Procreate, a la sección de pasteles y vamos a utilizar el que se llama Overland. Con este vamos a coger el primer color verde. Vamos a poner el tamaño a un 26% más o menos y vamos a hacer un círculo. Dejamos pulsado al final y con otro dedo pulsamos la pantalla para que nos quede un círculo completamente redondo. Aquí vamos a centrarlo en nuestro lienzo. Si no lo tienes en el centro, puedes darle aquí a seleccionarlo. Y con los tiradores lo vas a hacer más grande o más pequeño y lo vas a colocar en el centro. Aquí, como ves, me sobra un poco arriba y a los laterales. Una vez que lo tengo, voy a hacer el pincel más grande y lo voy a rellenar para que se rellene con esta textura tan bonita como de tiza pastel. No voy a cubrir todos los trozos blancos para que se vea bien el efecto. Y ahora en una nueva capa por encima vamos a empezar a dibujar el osito. Vamos a coger este segundo color que es prácticamente un rojo. Pero ¿qué pasa cuando ahora quiero pintar en el círculo y me salgo? No quiero salirme porque quiero mantener esa base. Para eso vamos a hacerle un ajuste a la capa. Le vamos a dar aquí y le damos a máscara de recorte. Esto va a hacer que solo podamos pintar en el círculo que hemos dibujado, no nos vamos a salir. Voy a borrar esta parte y lo voy a volver a hacer para que lo veas. Creo una capa nueva y le doy a máscara de recorte. Ahora aquí ya puedo pintar el osito. Voy a pintar primero la cabeza con una mancha como si fuese un óvalo y puedes ayudarte también de dejar pulsado al final para que te quede mejor y lo vamos a rellenar igual que hemos hecho con el círculo. Aquí puedes apretar poquito si quieres que se vea con más textura. Queremos situar la cabecita del oso en el centro, así que como lo tenemos en una capa aparte, podemos seleccionarlo y colocarlo aquí en el centro. Seguimos en la misma capa con la máscara de recorte activada, que es esta flechita de aquí, y vamos a pintar la parte del cuerpo simplemente con una forma. Y le vamos a añadir también las orejas. Ahora en una nueva capa por encima volvemos a activar de nuevo la máscara de recorte
para que me siga afectando al círculo de abajo, y vamos a coger el cuarto color, que es un tono más anaranjado, para pintar la parte del hocico, que la vamos a hacer aquí también con una forma ovalada. La pintamos directamente. Si no te gusta la forma, puedes borrarla, volverla a dibujar. Aquí no hay prisa. Y también vamos a pintar aquí lo que sería la barriguita del osito. Nos quedarían aquí los brazos a los lados y la barriguita en el centro. Si te está gustando hacer este dibujo y quieres seguir mejorando, en mi club creativo tienes un catálogo completo de tutoriales, personajes, animales, fondos, incluso animación. Puedes verlos todos en mi web y te dejo el enlace en la descripción. Seguimos con el tutorial. Ahora en una nueva capa vamos a pintar con el último color de la paleta, que es un color más oscuro, y aquí queremos un poco más de precisión, entonces vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel. Vamos a ver, un poquito más grande, lo vamos a dejar en 12 y aquí voy a pintarle el centro de la oreja y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora toca ponerle la carita, así que vamos a tener cuidado de colocarle la nariz en el centro. Se la vamos a hacer aquí y va a ser un triangulito muy fácil. Fíjate que está más hacia arriba y abajo hay más espacio que en esta parte de aquí. Le vamos a hacer los ojos, que también se los vamos a poner aquí a los laterales. Y ahora, para hacerle un poquito más fina la boca, vamos a bajar el tamaño a un 5% para poder dibujarle esta parte que es más fina con un poco más de precisión. Vamos a dibujarle aquí la boquita. Y también le vamos a hacer aquí las cejas. Vale, en esta misma capa y con el mismo pincel también vamos a definir un poco más la forma de alrededor del oso. Por ejemplo, esta parte de aquí vamos a hacerle una línea y otra línea por aquí. Pueden ser líneas sueltas que no sean demasiado fuertes, porque si aprieto demasiado, si aprieto de esta forma se va a ver como mucho más intenso y queremos que sea algo más sutil, así que vamos a hacerlo suavecito. Y también le voy a hacer por aquí, no hace falta dibujar todo el contorno del osito, simplemente hacerle algunas líneas para remarcar un poquito los bordes. Y aquí sobre todo le vamos a hacer una línea, esta sí que queremos que se vea bien porque va a ser la parte del brazo. Y la parte exterior también la podemos remarcar un poco.
nos quedaría así. Ahora ya le vamos a añadir los detalles al fondo en una nueva capa. Esta capa la vamos a poner abajo del todo, es decir, por debajo de la mancha que hemos creado. Y aquí vamos a dibujarle florecitas al fondo. Aquí puedes hacerlo realmente como más te guste. Yo voy a coger este color verde y con el pincel un poquito más grande, a un 10%, voy a dibujarle por aquí algunas ramitas de hojas. Que pueden ser de la forma que tú quieras, si te apetece dibujarle algún tipo de flor. Voy a hacerle otra por aquí. Y le voy a hacer otra también por aquí. Y ahora con otro color que va a ser el tercero, que es este rosita lila. Le voy a hacer también algunas manchitas que realmente son como formas sueltas para darle un poco de color al dibujo. Y también me gustaría coger un color blanco. Para eso puedo pulsar 2 veces aquí y se selecciona el blanco puro. Y también puedo darle algunos toquecitos de blanco. Y listo, ya tenemos nuestro osito terminado. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal para seguir viendo tutoriales y nos vemos en el siguiente vídeo.